Abra conmigo el libro de Santiago capítulo 4 verso 17. Santiago capítulo 4 verso 17. Vamos a leer este último versículo del capítulo 4 de Santiago. Muy profundo este versículo. Me dice un amén cuando lo encuentre. Santiago está en el Nuevo Testamento, está casi cerca de la epístola del apóstol Pedro, antes de Pedro. 4:17. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Me dicen un amén. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Otra vez, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Puede tomar su asiento. Este versículo tiene una interpretación especial. Este versículo ¿cuántos se lo pueden de memoria este versículo? Quiero decirle que el Señor ha estado ministrándome una palabra sobre este versículo. Este versículo tiene una interpretación especial que debe ser interpretado no tan ligeramente, sino que tiene que ser interpretado con mucho cuidado para entender lo que el versículo está diciendo. Este versículo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, asigna una responsabilidad para todos aquellos que ya tenemos conocimiento de las cosas de Dios, de la palabra, del evangelio, de la Biblia. Es decir, está tratando este versículo con aquellos cristianos. No está tratando con los inconversos en este versículo. Está tratando con los cristianos. Los cristianos son personas que se congregan, que tienen cierto nivel de conocimiento bíblico, y no solo bíblico, sino revelacional. Y cuando digo revelacional, me refiero a que hay revelación, iluminación, dada por Dios en el corazón de cada creyente sobre la misma palabra de Dios. Como pastor tengo la obligación y el deber de enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Y como pastor debo enseñar aquellos temas que también son complicados y son controversiales para la vida de la iglesia. Porque entonces estamos conociendo el evangelio completo como se conocía en nuestro tiempo, que decía, esta iglesia es del evangelio completo. Entonces, cuando hablamos de este versículo de Santiago 4:17, dice, al que sabe hacer lo bueno, repítalo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, pensamos que pecado es todo aquello que la Biblia nos manda o que nos prohíbe. No sé si me di a entender. En la Biblia hay mandamientos de acción y mandamientos de omisión. Es decir, muchas personas piensan que la Biblia nos manda a cumplir ciertas cosas y pensamos que cumplimos esas cosas y decimos, ya estoy obedeciendo a Dios. Pero también cuando nosotros dejamos de hacer aquello que ya sabemos, también es pecado, y a esto se le conoce como pecados por omisión. La iglesia cristiana evangélica casi siempre conoce como los pecados y le pone hasta los pecados capitales, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, la borrachera, amén, pecados que son groseros, pecados que son nefastos para la vida de un cristiano, ¿verdad? Sin embargo, el versículo esconde una revelación profunda. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Y cuando traducimos la palabra pecado significa errar al blanco, o también se conoce como la infracción de una ley, la infracción de un mandato, la infracción de un versículo. Hay muchos versículos en la Biblia que son ordenanzas divinas para la iglesia. Y si la iglesia no las cumple, le es contado como pecado. Pero ¿de qué depende que ese pecado ocurra? Del nivel de revelación y del nivel de conocimiento que ese cristiano tiene acerca de ese mandato que está incumpliendo. ¿Me doy a entender hasta aquí? Dígame un amén. Entonces, si pecado es la infracción de la ley, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, entonces, quiero que veamos. Cuando Pablo hablaba de la ley, dice Pablo, yo no conociera la codicia, dice, si la ley dijera no codiciarás. ¿Cuántos han oído ese versículo? ¿Lo han oído? Entonces, ese versículo está en Romanos capítulo 7, verso 7. Y quiero que lo busquen conmigo. Y lo encontremos y lo leamos todos juntos. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Lo tienen? Dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, sino por la ¿qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Usted entiende lo que acaba de leer? Dice Pablo, yo tenía la codicia adentro de mí, dice Pablo, porque era parte, por supuesto, de su naturaleza pecaminosa. Pero cuando yo conocí la ley, dice, la ley se manifestó y me reveló que la codicia era pecado. No más la ley le dijo, no codiciarás, dice Pablo, y se despertó dentro de mí, dice, toda codicia, aprobando, dice Pablo, que la ley es buena. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el conocimiento de la voluntad de Dios produce en nosotros muchas veces una cierta especie de rebelión hacia ese versículo, hacia ese conocimiento. Es contra la naturaleza nuestra obedecer a Dios, porque adentro de nosotros cargamos a un hombre caído y a una mujer caída, que lo menos que quiere es obedecer a Dios. ¿Cuántos entienden? Lo menos que quiere es obedecer a Dios. Y tiene esa batalla, la carne y el espíritu, que se le llama así en la Biblia, para poder cumplir con lo que Dios nos ha llamado a cumplir. ¿Me doy a entender hasta aquí? Dígame un amén. Entonces, Pablo dice, si yo no conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Quiero ponerle una ilustración. A unos niños les dijeron, por favor no vayan a escupir las flores que están ahí. Entonces se fueron las personas. Cuando regresaron, encontraron a todos los niños así, escupiendo las flores. Entonces se preguntan, los niños ni siquiera se habían dado cuenta que había una maceta con flores. Pero cuando les dieron la orden de que no escupieran las flores, se le quedaron viendo la maceta y comenzaron todos a escupir las flores. ¿Por qué pasa eso en la vida de los seres humanos? Eso pasa porque inmediatamente al niño se le dio una orden. Entonces el niño está diseñado para desobedecer esa orden. Y en el momento que ve la oportunidad de fallar o de rebelarse a esa orden que le han dicho, el niño se rebela y el niño disfruta haciendo eso que está haciendo. ¿Me doy a entender hasta aquí? Díganme un amén. Entonces, en la vida cristiana el pecado es así, se manifiesta cuando usted comienza a decidir, porque la palabra le dice que no debe hacerlo. No sé si me di a entender.
Y cuando la palabra le dice que no debe hacerlo, dice Pablo, se despierta dentro de mí, dice Pablo, un deseo de querer hacer eso que la palabra dice que no tengo que hacer. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, cuando hablamos de este versículo muy profundo, vamos a revisar que Pablo está apelando al conocimiento previo y a la conciencia, oigan esto, que cada cristiano tiene a través del Espíritu Santo depositado en la mente del cristiano por revelación, por conocimiento, por iluminación del Evangelio que ya ha sido revelado a usted. No sé si me entendió, lo vuelvo a repetir. Pablo está apelando al conocimiento, Santiago, perdón, está apelando al conocimiento, es Santiago, y a la conciencia que cada cristiano tiene, que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de ustedes acerca de la voluntad de Dios. Por eso dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno, quiere decir que tiene conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. El que sabe hacer lo bueno es que alguien que tiene conocimiento, dice, y no lo hace. A esto se le llama pecados por omisión. Y muchas veces nosotros pensamos que este tipo de pecados no pueden afectar para nuestra salvación. Y ese es el cuidado que debemos tener esta noche. Aquellos pecados por omisión que nosotros decimos, no, pues esto yo no lo hago, pero no le afecta a nadie. Ok, entonces usted tiene que revisar si usted tiene revelación y conocimiento y conciencia, y cuando usted aprendió una verdad, cuando usted aprendió un versículo, cuando usted aprendió un pasaje bíblico, y ese pasaje tiene un carácter mandatorio, y usted dice, pues dice ahí que hay que hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. En ese momento, usted se convierte en reo de ese versículo que usted sabe. Por eso dijo un joven que estaba en proceso de discipulado, yo no quiero conocer la Biblia, dijo. Porque Dios mío, dijo, al conocer la Biblia, voy a saber lo que es pecado, dijo. Y yo no quiero saber lo que es pecado, dijo. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? O sea, lo que estaba diciendo es, quiero evadir mi responsabilidad porque si yo conozco todos los mandatos bíblicos, entonces me va a tocar que obedecerlos, dijo. Y prefiero no saberlo, dijo. Y así, dijo, no tengo la obligación de guardarlos. Algo vivo, ¿no? Parece vivo, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo dice es que cada cristiano, por el Espíritu Santo, tiene conciencia, tiene revelación y tiene iluminación de la palabra. Cuando usted vino a Cristo, Cristo abrió los ojos del entendimiento suyo. Y al abrir los ojos, usted comenzó a sentir y a percibir todo aquello que usted tiene que hacer para el Señor. En el momento que usted se revela y dice, no lo quiero hacer, entonces ya le cuenta como pecado, porque dice el Espíritu Santo, pero yo ya te lo enseñé, yo ya te lo revelé y tú ya lo sabes. Y al saberlo, tú eres reo de ese conocimiento. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Dígame un amén. ¿Cuántos saben que en la conciencia nosotros sabemos todo ya? ¿Cuántos saben que a través de la conciencia el Evangelio ya fue revelado a nosotros? Usted quizás no se sabe los 66 libros de la Biblia, ¿verdad que no se lo sabe? Pero usted se sabe los principios universales del Evangelio. Y cuando usted va a cometer un pecado, no es cierto que hay algo en el interior que le dice, no lo haga, porque eso estás traspasando un límite, estás traspasando la ley, estás traspasando el mandato bíblico. Y usted dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y se queda con un pie, ¿lo hago o no lo hago? Ay, pero está sabroso. ¿Lo hago o no lo hago? Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 7. Hay una ley que se revela adentro de usted, que usted quiere hacer lo malo. Usted quiere hacer lo malo. Al niño no le enseñan a hacer lo bueno. Al niño le enseñan a hacer lo bueno. Lo malo ya lo sabe hacer. Cuando usted viene a las filas cristianas y se convierte en un cristiano, ¿por qué se sienta en una silla a oír una palabra de Dios? Se sienta en la silla a oír la palabra de Dios porque la palabra de Dios es dirección, es luz,
es claridad, es exhortación para vivir conforme al Evangelio de Jesús. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Entonces, no tiene nada de malo que usted venga, se sienta y oiga y dice, ¿qué vamos a oír ahora? Lo que vamos a oír ahora es que existe una lista de pecados que son pecados de omisión y que quizás yo no los esté haciendo y que esos pecados, esos mandatos que no estoy haciendo probablemente puedan afectar mi vida espiritual. ¿Estamos entendiendo? ¿Pero por qué? Porque ya fueron revelados a través de ¿qué? De la conciencia. La conciencia es lo que le dice a usted, es el termómetro, ¿verdad? Es el calibraje que usted tiene adentro de lo que usted siente que debe hacer y lo que siente que es moralmente correcto y lo que usted siente que es moralmente incorrecto. Amén. ¿Cuántos saben que robar es incorrecto? Entonces, nadie puede justificar robar bajo el concepto que tiene necesidad, ni bajo el concepto que a quien le está robando es un multimillonario. Usted puede tener los trastes de oro ahí en la mansión que usted cuida, y usted puede decir, con un plato de oro que me lleve, soluciono mi vida. Pero usted tiene que saber que hay un principio y que hay un mandato interno en su conciencia que le dice que eso que usted va a hacer está moralmente incorrecto. ¿Estamos entendiendo? Ahí usted dice, pero este viejo tiene multimillones, este viejo tiene tanto que este platito no le va a afectar en nada al viejo. ¿Cuántos dicen eso? Al viejo no le va a afectar, por supuesto que no. Y probablemente el viejo millonario ni siquiera se dé cuenta. Eso probablemente. Pero lo que usted va a hacer es infringir una ley de Dios. Y esa ley de Dios le va a traer consigo consecuencias espirituales. ¿Está conmigo? Dígame un amén. Esa consecuencia espiritual consiste en que usted aquí robó. Y usted dice, nadie me vio, nadie lo supo, gloria a Dios, salí adelante con esta bendición. Pero va caminando por la vida y van a pasar dos cosas. La segunda es que a la vuelta de la esquina a usted le van a robar. ¿Cuántos están aquí todavía? La tercera, que usted no verá la bendición porque está infringiendo un mandato divino. Y por más que tenga, hay gente que ha tenido millones así, con dinero mal habido, pero por más que tenga esas grandes cantidades de dinero, tienen la desgracia que viven en la pobreza espiritual y física. ¿Por qué? ¿Ha visto usted a los narcotraficantes que tienen millones de dólares, pero viven en la más vil pobreza? Porque hay un principio que están infringiendo, hay un mandato divino que están infringiendo. Y en ese principio que están infringiendo está trayendo consecuencias espirituales. Y a eso se le llama pecados de omisión. Ahora, la palabra, ¿han oído ustedes la palabra impiedad? ¿Qué significa ser una persona impía? La traducción, la definición de esta palabra, significa que dice que es un pecador con conocimiento, oiga, pecador con conocimiento. O sea, en otras palabras, ya sabe que él es un pecador con conocimiento, pero es inflexible, insensible y duro de corazón. Habrá personas en las iglesias evangélicas así, que son pecadores con conocimiento, impíos, le llama la Biblia, impíos, que están congregados en las iglesias, que son pecadores con conocimiento, con revelación, y que lo que están haciendo saben que está mal, pero lo siguen haciendo porque se volvieron insensibles, inflexibles y duros. Santo. Por eso le dije, reciben la palabra tal como venga. Usted me dijo que sí. Entonces, el cuidado que debemos tener es no ser cristianos impíos.
Porque a usted quizás le ofenda la palabra impío, pero la palabra impío no es una palabra mala, simplemente es una clasificación de un pecado. La clasificación de un pecador que peca con conocimiento de causa y que sabe que peca y que dice: yo sé que fallo, yo sé que peco y no quiero dejar de hacerlo. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, la Biblia dice que Dios juzgará a cada cristiano de acuerdo al nivel de conocimiento que ya tiene, al nivel de revelación que ya tiene y al nivel de madurez que ya tiene. Si usted es un cristiano de muchísimos años, que ha oído 25,000 sermones, usted tiene un nivel de responsabilidad delante de Dios bastante grande. ¿Estamos aquí? Entonces, ahora, esto es mejor no saberlo, dice alguien, pero es mejor saberlo, porque esto no garantiza que al saberlo vamos a hacer la voluntad de Dios y queremos obedecerle, porque tenemos la intención de obedecerle. En Hechos 17:30, no lo busque, dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Cuando la Biblia habla de haber pasado por alto los tiempos de la ignorancia, está hablando del tiempo antes del conocimiento del Evangelio. Y muchas veces se cree que está hablando del tiempo de la gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Sabe usted que hay muchas sectas, ¿cómo se llama esto? Tribus, etnias, aisladas en diferentes partes de los continentes de la tierra, que nunca les ha llegado una palabra revelada y escrita como la palabra santa del Evangelio? Pero esas personas, ¿serán salvas o no serán salvas? ¿Cuáles son los parámetros que Dios va a utilizar para aquellos que nunca oyeron el Evangelio y no tienen una Biblia ni acceso a una revelación escrita? ¿Cuáles son los parámetros que Dios va a utilizar? El libro de Romanos dice cuáles son los parámetros. Dice que el parámetro es la conciencia, que la conciencia les va a defender y les va a confrontar, dice. O sea, en otras palabras, estas personas serán juzgadas de acuerdo a su nivel de conocimiento de su conciencia. De alguna manera, estas personas en la mente tienen una idea de que hay un Dios sobrenatural en el cielo y van a ser juzgados de acuerdo a ese tipo de conocimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, ¿qué pasa con los que tenemos la palabra escrita, revelada, y los que tenemos todo el conocimiento hoy del Evangelio? Bueno, a estas personas se les va a juzgar de acuerdo a Juan 12:48. Y esa cita sí me gustaría que la busquen. Juan 12:48. Cuando lo encuentre me dice un amén. Dice: el que me rechaza, ¿cómo dice? Y no recibe mis palabras, oigan, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, quiero que todo lo lea en voz alta, ella le juzgará en el día postrero. Este versículo es maravilloso. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Habrá personas que tienen este comportamiento en la vida? Sí. ¿Habrá cristianos que oyen la palabra y la rechazan? Sí. Simplemente dice: con esto estoy de acuerdo y con esto yo no estoy de acuerdo. Aquí Dios dice esto, pero en esto estoy dispuesto yo a obedecer al Señor, pero en esto no estoy dispuesto yo a obedecer al Señor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y dice: y rechaza mis palabras, pero la palabra que ha oído, dice, esta le juzgará en aquel día, en el último día, en el día postrero. Entonces, ¿qué es la palabra? Es el conocimiento que tiene.
Así que un cristiano que conoce la doctrina, que conoce la historia, que conoce muchas cosas de la Biblia, conoce la palabra, tiene una vara bien alta de medición en cuanto al día del juicio. Y alguien que aceptó ahora y se murió a las 2 horas y se fue con Cristo, tiene una medida bien pequeña en el juicio. ¿Cuántos me están entendiendo? Díganme un amén. Así que ahora imagínense cómo me va a juzgar Dios a mí, que soy pastor, predicador de muchísimos años, con conocimiento de teología, historia, filosofía, hermenéutica, homilética, de todo. ¿Cómo me va a juzgar el Señor a mí? La vara es alta. Mi responsabilidad ante Dios es alta. Porque no solo tengo conocimiento adquirido, sino revelación revelada, y también tengo un pueblo al que le he enseñado. Wow, sé que nadie quisiera estar en mis zapatos, se los aseguro, en el día del juicio. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque tendré conocimiento y tendré mucha conocimiento. Y el Señor me va a decir, no hiciste esto, no hiciste esto otro. Y yo diría, no, pero yo no lo sabía. Si te preparé, si te enseñé, si te adiestré, si te entrené, si te instruí, y instruiste al pueblo. O sea, el nivel de revelación y conocimiento bien alto. Y el Señor no te va a juzgar por cuántos versículos de la Biblia sabes, aunque deberíamos de saberlos. Porque normalmente con la memoria somos malos, ¿verdad que sí, hermano? Sí. Sino que el Señor te va a juzgar de acuerdo a los principios espirituales que ya tienes en el corazón. Que muchas veces tú dices, yo no me sé el versículo, pero yo sé que esto es malo. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Porque el Espíritu Santo lo produjo en usted y le dio ese nivel de conocimiento y revelación. Por eso es que usted no debe juzgar al hermano, porque el hermano va unos kilómetros adelante en la vida cristiana y el hermano va en otro tipo de kilometraje en la vida cristiana. ¿Cuántos se entienden? Y lo que el hermano entiende, no lo entiende el hermano, y Dios lo va a juzgar de acuerdo al nivel de conocimiento revelado en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes. Así que esto me asusta, pero también me alegra. Porque si nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor, nos va a ir bien. Ahora, avanzando en esto, ¿verdad? En este punto que estamos mencionando acá, dice, el que recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en aquel día. Así, cuanto sabes, cuánto debes. Por eso Pablo dice a los griegos y a los no griegos, a los sabios, yo soy deudor, dice Pablo. Pero lo que Pablo está diciendo es, tengo el conocimiento, por tanto soy deudor del Evangelio. ¿Entiende? Ahora avanzaremos aquí. Todos los mandatos de acción son versículos que fueron dejados para que nosotros los cumplamos. Y aquí aparece un argumento de los cristianos y dicen, pero hermano pastor, pero es que ahora ya estamos en la gracia. ¿Cuántos han oído eso? Y es que en la gracia, hermano, lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar a Cristo. Y ya pues, y con eso es todo. Entonces, aquellos que dicen, ya no hay que cumplir nada, ya no hay que obedecer en nada porque ya estamos en la gracia, no están en la gracia, sino que están en la desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque significa que no han tenido un nuevo nacimiento. Significa que no conocen a Cristo. Amén. Estoy preparando un sermón que se llama ¿qué significa ser cristiano? Y lo voy a predicar un domingo porque es tiempo de enseñar a la iglesia. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Verdad? Entonces, en este caso, cuando la gente tiene esta actitud, a mí me llama la atención porque muchos cristianos que fueron cumplidores de la palabra, observadores de los mandamientos de Dios, de repente se comienzan a desenfocar y a distorsionar y se comienzan a distraer
Y comienzan a justificar todo lo que hacen mal y dicen, no, dice, pero es que esto que yo hago no es malo. ¿Y cuáles son los parámetros que ocupa para decir que lo que hace no es malo? ¿Sabe cuáles son los parámetros? Sus interpretaciones. Y a eso en hermenéutica bíblica se le llama hacerle eisegesis a la palabra. Yo agarro todo lo que me conviene y lo que no me gusta, y lo que no me conviene, mejor no lo interpreto, o lo interpreto a mi manera, lo interpreto a mi comodidad y digo, aleluya, soy cristiano, gloria a Dios. Lo que no me gusta lo reparto. Lo que no me gusta lo reparto. Entonces, la gracia no anula la responsabilidad espiritual del creyente hacia Dios y a su palabra. La gracia no contradice la palabra. ¿Cuántos entendieron? La gracia es una responsabilidad, es una misericordia recibida, es favor de Dios. Es que Cristo murió por ti en la cruz y perdonó tus pecados. Ahora yo tengo que obedecer a Jesús y a su palabra. Eso es vivir en la gracia. Entonces la gente dice, no, pues esto era de la ley, esto es duro y esto no se debe hacer porque hoy estamos en la gracia. Como que la gracia fuera licencia para pecar. Como que la gracia fuera un certificado donde le dice, vaya, ahora que usted ya conoce la gracia, usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Pues eso significa que nunca ha sido salvo. Porque el que ha sido salvo no interpreta la gracia como libertinaje, sino que interpreta la gracia como el favor y la gratitud. Y eso le hace estar pegado a Cristo, amando a Cristo, sirviendo a Cristo, obedeciendo a Jesús y viviendo para Él, dándole gracias todos los días de su vida, porque ha sido perdonado, limpio, lavado, restaurado y transformado por el poder de la gracia de Jesús. Y eso no significa licencia para pecar. Amén. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con aquellos mandatos que nosotros preferimos hacerlos a un lado porque sentimos que no nos convienen? Santo Dios, esos mandatos vamos a ser juzgados de acuerdo al nivel de conocimiento. Siempre que yo enseño algo, siempre digo, a partir de ahora que usted ya lo sabe, usted es responsable. ¿Cuánto estamos entendiendo este principio? Que Dios juzgará a las personas de acuerdo a su nivel de revelación y conocimiento. Si tu pastor es deficiente para enseñar las escrituras y no te enseña todo el concepto de la palabra de Dios, entonces es probable que tú desconozcas ciertas cosas y tengas un nivel de justificación delante de Dios y decir, no, yo no sé eso. Por ese tema del Apocalipsis nunca ha pasado el pastor. Pero cuando ya has pasado por ahí y pasaste dormido, entonces ya te cuenta, porque dice, estuviste en el culto, mira aquí está el video donde estuviste sentado, mira aquí aparece, ¿ves? Aquí estaban hablando de las bestias del Apocalipsis, pero estabas dormido, mira, aquí está en el video donde apareces dormido, ¿eh? ¿Cuántos están aquí todavía? Eso es para que no se duerma. Entonces, ahora entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Que yo tengo que empezar a investigar qué son las cosas que probablemente yo esté omitiendo en el evangelio que yo estoy practicando, para que estas cosas no me afecten. Y quiero que veamos algunas. Por ejemplo, ¿es un mandato bíblico evangelizar a los perdidos? Díganme si eso es un mandato bíblico o es una idea mía. ¿Es un mandato bíblico evangelizar a los perdidos? Entonces, ahora bien, cuando no lo haces, a eso se le llama pecado de omisión. Entonces, cuando no lo haces, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? No es que te vas a ir al infierno. No. La consecuencia es que no vas a tener gozo en tu vida espiritual. La consecuencia es que no vas a tener unción. Porque mucha gente se arrodilla y dice, dame la unción. Aleluya, dame la unción. ¿Y para qué la querés? ¿Y para qué la querés si no vas a ir a hablarle a nadie de Cristo?
Amén. Entonces la unción es para predicar. Y dice, cuando ven, será derramado el poder del Espíritu Santo sobre ustedes, entonces me seréis testigos. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona cuando evangeliza se vuelve una persona dinámica, una persona saludable, llena de gozo, llena de alegría? Una persona que evangeliza siempre tiene gozo. Porque ganar almas produce gozo. ¿Están conmigo acá? Entonces, ese puede ser un mandato que se está omitiendo y que probablemente el hermano que está sin evangelizar a nadie está todo deprimido, todo tristón. Amén. Viene a la iglesia todo desmotivado, no tiene ganas de nada, se sienta en el culto y qué aburrido esto, dice, ni entiendo por dónde va este pastor ahora. Pero el que evangeliza y el domingo trajo un amigo y lo sienta a la par ahí, está pendiente del amigo. Y el predicador dice, y Cristo tiene un plan de salvación esta noche para todos los que han venido. Amén, dice, aleluya. ¿Ya? Y nomás termina el predicador el llamado y dice, vamos a ponernos de pie. Y le pone la mano en el hombro y le dice, vamos para adelante, Cristo le ama y le quiere perdonar sus pecados, venga. ¿Verdad? Y el pecador se levanta y se arrepiente. Y pasa aquí adelante y se arrodilla. Y entonces, ¿cómo sale ese cristiano? Después de que hizo esa obra, esa acción de evangelizar, preparar a esa alma, traerla a la iglesia y ganarla para Cristo, ¿cómo sale? Sale lleno de gozo. Y esto es lo que no tiene una persona que no evangeliza. Y es lo que no tiene una iglesia que no evangeliza. Una iglesia que no evangeliza carece muchas veces de la presencia de Dios. ¿Cierto o no? Esto puede ser, por ejemplo, un pecado de omisión, y su consecuencia específica es que produce una vida de frialdad y poca motivación. O sea, si dice, yo no evangelizo porque en realidad ni yo sé si soy salvo, dice. Sí, para andar ganando almas allá afuera tengo que ganar la mía, dice. Santo. Entonces, si usted ya está seguro, ¿cuántos están seguros que ya ganaron la suya por los méritos de la sangre de Jesús? Entonces, si usted ya ganó la suya, va viendo a quién gana, va viendo a quién invita, va viendo a quién trae, va viendo a quién motiva, va viendo a quién evangeliza. Mire, y usted no es cristiano, usted ya ha sido cristiano, ¿sí? Mire, yo le notaba que ya ha sido cristiano. Le invito a la iglesia, vamos al culto el domingo. Si quiere lo vengo a traer. ¿Y qué le produce eso? Motivación. ¿Sí o no? ¿Le produce gozo? ¿Sí o no? ¿Le produce alegría? ¿Sí o no? ¿Le produce un espíritu de alabanza al Señor por lo que usted está haciendo? Hay una corona de gozo para los ganadores de almas. ¡Aleluya! Ese amén es porque ustedes la quieren, ¿verdad, hermano? Pues no la quieren porque ese amén, Dios mío, santo. Entonces, estos son mandatos, por ejemplo, evangelizar, le decía, es un mandato. Otro mandato es congregarse. ¿Es un mandato congregarse? Y muchas personas dicen que ya no. Porque yo en mi casa, yo tengo tanta madurez cristiana, tengo tanto conocimiento, hermano, que he comprobado que las iglesias no sirven. Yo he comprobado, hermano, que todos están perdidos. Desde los pastores, hermano, hasta el último miembro y lo peor, los diáconos. Andan perdidos, hermano. Esa gente ya no son nada. Por eso yo aquí en mi casita, mire, aquí oro, aquí leo la Biblia y aquí doy yo ofrenda y me la meto yo mismo a la bolsa. Mire. ¿Verdad? Y dice, y aquí ayuno y aquí hago todo y me evito problemas. ¿Por qué? Porque todas las iglesias están corrompidas, usted. Corrompidas están todas las iglesias, usted. Solo yo soy el único santo. ¿Cuántos creen que piensan así? ¿Habrá gente que piensa así? Sí. ¿Y cómo era esa gente antes? Culteros, congregacionales, amaban servir, eran mujeres, diáconos, líderes, ministros de alabanza, músicos, pastores, predicadores, ofrendantes, líderes de niños, maestros de escuela dominical. Eso eran. Y poquito a poquito fueron perdiendo la luz de Dios
y se convirtieron en un cristiano con un evangelio conveniente a su estado espiritual. Pero, ¿cuál es la consecuencia? Que ese personaje que está ahí en su cuartito diciendo que es evangélico así, no se va a levantar el día del arrebatamiento de la iglesia. ¡Ah! Se lo pruebo. Se lo pruebo. Pero es que lo que importa es obedecer a Dios. Y mira, aquí estoy yo, Padre Santo, yo solito. Y no me contamino con nadie. Desde el momento que no se congrega, está fuera del diseño de Dios. Dios estableció a la iglesia como el mecanismo, como el vehículo, como el diseño de Dios para preparar a su iglesia como la novia del Cordero de Dios. Y la gente dice, la iglesia soy yo, dice. Por eso yo me congrego en la casa. Porque la iglesia soy yo, dice. Yo soy la iglesia. Entonces, esa persona seguirá viviendo ese evangelio, pero omitiendo el mandato bíblico. Y el mandato bíblico dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que el día del Señor se acerca. Entonces, esa persona no está. Ahora, ese es un mandato que está incumpliendo la persona y dice, pero mire, yo me mantengo fiel a Dios. Oro, me santifico, me aparto para Dios. ¿Verdad? Yo ofrendo yo mismo. Aquí me meto en la bolsa la ofrenda. Yo amo al ser humano, amo a los vecinos, pero está fuera del diseño. Está incumpliendo un mandato bíblico que es para la iglesia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Están comprendiendo. Y esto lo puede aplicar usted también, por ejemplo, al mandato de orar. ¿Cuántos creen que orar es un mandato bíblico? Entonces usted no lo hace, y al no hacerlo, le decía, cada incumplimiento de un mandato tiene una consecuencia. El no evangelizar tiene la consecuencia de estar triste, oprimido y sin gozo, ¿verdad? Pero el no congregarte tiene otra consecuencia, y es que no está creciendo en su vida espiritual. No conoce la voluntad de Dios y no está creciendo en su vida espiritual, y no está participando de la vida que produce el cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Esa es la consecuencia. En cambio, el que no ora está incumpliendo otro mandato que dijo el Señor: orad y velad. Orad sin cesar, dijo un hermano, ¿eh? Orad sin cesar. Ahí. Y también dice: orad y velad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de incumplir ese mandato bíblico de no orar? Que vivirá una vida expuesta al pecado y con peligro de apartarse de Dios y con peligro de caer en el pecado. Porque dice ahí: orad y velad para que no entréis en tentación. Así que el que deja de orar se acerca más al pecado, y el que deja de pecar es porque ha comenzado a orar. Mire qué bonito salió eso. El que ha comenzado a orar deja de pecar, y el que está pecando deja de orar. ¿Sí lo entendieron? Porque esto produce en el cuerpo y en la vida de los cristianos una reacción y una consecuencia. Vamos con la otra. No diezmar. Diezmar es un mandato bíblico. Eso no es. Ahora bien, yo no lo hago. Eso se llama pecado por omisión. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el devorador va a venir y le va a comer su dinero. El devorador es un espíritu que anda destruyendo todas sus finanzas. ¿Y qué es lo que hace el devorador? Usted no le da a Dios lo que dice Él que es de Él, y entonces viene el devorador y le comienza a sacar por otro lado todo lo que Él quiere sacarle. Y usted termina pagando
esto, aquello, aquí, la lista de cosas que termina pagando. Y dice, yo no entiendo por qué, si yo gano bastante, pero a mí, dice, yo vivo coyol quebrado, coyol comido. ¿Entienden ese dicho? Es una calamidad. Y todo el tiempo en calamidad. Y hasta prestando para el final de la quincena. Pero usted tiene que revisar y no estar oyendo todo lo que dicen en YouTube. ¿Qué es eso? Que vividores, que los pastores, que se aprovechan, que son aquí. Que... Usted tiene que revisar la Biblia. Porque la Biblia es la base de nuestra autoridad, y el nivel de conocimiento que usted tenga de la Biblia le garantizará la bendición de Dios. Y en esa área, si usted se sigue revelando y dice, yo esa partecita es la que no acepto, ok, está bien, sepa que Dios no va a caer en crisis allá arriba, sepa que allá no hay recesión económica, sepa que sus siervos siempre van a ser sostenidos por su mano poderosa. Pero usted y yo, en caso que no lo haga, pagaremos las consecuencias de incumplir con ese mandato. Y usted decide si usted lo toma o usted lo deja, no importa. Pero usted revíselo. Y Mateo 23:23, cuando los fariseos les dijo el Señor, vosotros diezmáis la menta, el comino y el eneldo. Así les dijo, ¿verdad? Pero ¿qué era la parte que estaban omitiendo ellos de la ley? Pero dejáis ¿el qué? La justicia, la fe y la misericordia. Y le dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué era aquello? Era diezmar. Pregunto, si esta enseñanza es de Jesús, entonces, ¿el diezmo es para la ley? ¿O es solo para la ley? Si Jesús lo enseñó y lo ratificó y dijo, esto era necesario hacer, ustedes son fieles en diezmar, dijo. La menta, el comino y el eneldo son fieles para hacer todo eso, pero dejan la justicia, la fe y la misericordia. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y aquí vienen las preguntas. Y dice, en eso es lo que no estoy de acuerdo yo de todo el evangelio. Mire. Porque eso, dice, ¿a quién beneficia? Entonces usted viene y no lo cumple. Pero ¿cuál es la consecuencia? A mí no me va a ver flaquito, no, me va a ver más gordo. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que usted va a tener los cielos cerrados, dice la Biblia. ¿O no dice la Biblia? Yo abriré las ventanas de los cielos. Yo abriré las ventanas de los cielos. Esto era para la ley. Ahora entonces, ¿por qué lo ratifica Jesús? ¿A quién seguimos nosotros? ¿Quién es nuestro líder? ¿Y qué dijo el líder? Entonces, pero yo le explico de esta manera así bien profunda, pero en realidad la iglesia no le exige nada a nadie. La iglesia no le exige a usted que viva sin adulterar, ¿verdad que no? Requisito para ser miembro de esta iglesia es que no sea un adúltero. Usted puede vivir en adulterio sentado en la silla. Requisito para ser miembro de esta iglesia es que usted ore. Usted puede vivir sin orar si usted quiere. Requisito para ser miembro de esta iglesia es que usted diezme. Usted puede vivir sin dar ni 5 si usted quiere. Porque los mandamientos en la gracia no son una obligación para nadie. ¿Entendió? Pero te deja ver el Señor que cuando no lo haces tendrás una consecuencia espiritual. Y
En este tema ahí es donde aparece toda la controversia. Toda la controversia. ¿Y por qué cree que la gente busca hallar la manera cómo desafirmar esta doctrina? Y cómo desacreditar este mandato bíblico. Que lo enseñaron antes de los patriarcas, que era antes de la ley. Lo enseñaron en la ley, porque también era parte de la revelación de Dios para el pueblo. Lo enseñaron después de la ley, que es en la gracia, ¿verdad? Y todos los principios bíblicos del apóstol Pablo sobre el dar, sobre que el obrero es digno de su salario, sobre que a los que predican el evangelio que vivan del evangelio, sobre a los que comen del altar participan. ¿Le molesta esto a alguien? Bueno, entonces está bien, usted no está obligado a dar nada que no siente dar. Solo que yo le estoy explicando por la palabra que los pecados de omisión tienen consecuencias. Y ya le expliqué las consecuencias de cada uno de ellos. Entonces usted falta ese mandato y usted se la va a ver en apuros. Y se la va a ver en apuros porque Dios no se contradice en su palabra. Y Él dice: yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y Él dice: yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quieren que esas cosas pasen en sus vidas? Entonces, ahí es donde uno se siente desafiado. Y como este tema yo prácticamente no lo toco. ¿Quieren saber ustedes por qué yo no toco este tema en la iglesia? Hasta hoy lo estoy tocando después de quizás como unos 2 años. ¿Quieren saber por qué no lo toco? Porque la iglesia que tiene revelación de Dios sobre este mandato bíblico ya está. El que tiene revelación de Dios ya está. No necesita que nadie le enseñe. No necesita que ningún maestro lo eduque. No necesita que ningún pastor le instruya. Esto ya está revelado en el corazón del creyente, que tiene revelación de este principio bíblico. ¿Es cierto esto, sí o no? Porque dice la Biblia que cuando Abraham dice que vino de la victoria, dice que agarró el botín y se lo dio a Melquisedec. ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar? Había un mandato, un mandamiento, una ley escrita que decía: tienes que hacerlo. ¿Verdad que no? ¿De dónde nació? De Abraham hacerlo. De Abraham nació en hacerlo porque había una revelación. Y decía Abraham: Dios es el que me ha dado esta victoria. Dios es el que me ha dado toda esta riqueza. Yo no puedo ser así con Dios. Yo le voy a dar a Dios. No había ningún mandato bíblico. Y es por esta razón que este principio doctrinal y bíblico no lo enseño, porque muchas personas no están capacitados para oír estas cosas. Algún día vendrá en que haremos una exégesis completa, versículo a versículo, de este asunto. Algún día vendrá. Y lo voy a hacer quizás algún domingo. Pero mi prioridad como pastor es enseñar la Biblia y predicar el Evangelio de Jesucristo. Que la gente no sienta ninguna carga por lo que va a recibir a Cristo en su corazón. Pero yo estoy seguro que el que tiene esta revelación ya la tiene en su interior y no necesita mayor enseñanza. Y se lo voy a probar. Cuando comenzó la iglesia, hace 5 años, aquí venían muchísimos hermanos nuevitos en la fe, de 2 meses de convertidos, de 3 meses de convertidos. En ninguna parte se les había enseñado nada sobre este tema. Pero de repente, cuando establecimos el diseño que íbamos a tener como iglesia de ofrendas y diezmos, ahí aparecía su sobre. ¿Están conmigo? ¿Y por qué es que aparecía? ¿Quién le enseñó? Porque había un conocimiento y revelación de esta verdad. Entonces, así como este tema, he mencionado muchos temas. También está el tema de perdonar, el tema del ayuno. Muchas veces pensamos que el ayuno no es un mandato bíblico, y sí es un mandato. Al omitirlo, habrán consecuencias. Al no ayunar, habrán consecuencias también.
Y cada pecado por omisión tiene consecuencias. Entonces usted sea un oyente, que usted escucha con inteligencia y con sabiduría de Dios. Si usted ha sido redimido con la sangre de Jesús y usted ha nacido de nuevo, esta revelación de lo que estoy predicando ahora le es familiar y le es conocida y no le produce ningún tropiezo. Pero hay un versículo que dice: tropezaron en la palabra. Oiga cómo dice ese versículo. Tropezaron en la palabra. ¿Cómo dice? Tropezaron en la palabra. ¿Qué dice? ¿Tropezaron a dónde? Hermano, ¿alguien puede tropezar en algo tan bueno como la palabra? ¿Por qué tropezaron en la palabra? Dice el texto. Tropezaron en la palabra, dice, siendo desobedientes a la palabra. O sea, en otras palabras, oyeron la palabra, sabían que la palabra venía de Dios, pero se rebelaron voluntariamente a esa palabra. Y al rebelarse, entonces quedan desconectados de las bendiciones de Dios. Esto es bien importante que nosotros como iglesia lo hayamos sabido esta noche. Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si usted tiene revelación de algo y no lo hace, le es pecado. Y por esto será juzgado en el día final. El nivel de conocimiento que usted tenga de lo que usted ya sabe y dice, no, pero yo ya lo sé, pero no estoy de acuerdo. Amén. Dios le bendiga. Sepa que la obra de Dios seguirá adelante. Dios seguirá salvando a su pueblo. Los que son del Señor, palabra de Dios oyen. Así dice la Biblia. Y los que la rechazan, probablemente sean congregados, pero no del Señor. Por eso les dije, si recibían su palabra ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero ser bendecido. ¿Cuántos también quieren ser bendecidos? Entonces dice, aquel que oye la palabra y la practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Estabilidad, roca, estabilidad. Estabilidad física, estabilidad emocional, estabilidad espiritual, estabilidad financiera, estabilidad en la salud. Edificó su casa sobre la roca. Pero ¿qué dice? Que el que edificó su casa sobre la arena, inestabilidad, algo movedizo. Un día estuvo sentado en la silla diciendo amén. Otro día dijo, ya no quiero saber nada de Dios. ¿Y usted cree que eso no es peligroso? Un día dijo amén, otro día dijo, ya no quiero saber nada de Dios. Porque en el proceso fue desaprobado por Dios. ¡Wow! Y esto es tremendo. Así que hay que congregarse, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que leer su Biblia, hay que ayunar, hay que vivir para Dios. Todo esto tendrá bendiciones a su vida espiritual. ¿Cuántos pueden recibir la palabra esta noche? Díganme un amén. Así es. Pongámonos de pie. Padre que estás en los cielos esta noche, agradezco el privilegio que me das, Señor, de enseñar a tu pueblo principios de la palabra. Principios que pueden llevarnos al crecimiento y a la bendición espiritual. Señor, ayúdanos a cerrar nuestros oídos a todo lo que el enemigo nos siembra, el enemigo nos hace sentir. Y danos el corazón para tener una mente espiritual, una revelación espiritual de aquello, Señor, que tú quieres para nuestra vida. Yo estoy seguro, Padre, que la única intención que tú tienes es bendecirnos. Y cuando conocemos las Escrituras y cuando decidimos someternos a la palabra y someternos a las Escrituras, viviremos mejor, viviremos más prósperos, viviremos más bendecidos
Y por eso te damos gracias esta noche. Agradecemos este privilegio, Señor, que nos das de estar aquí, de haber venido a congregarnos esta noche y de oír esta enseñanza. Y te suplicamos que nos bendigas, te suplicamos que nos ayudes para poder entender que la gracia no anula nuestras responsabilidades espirituales, que la gracia, Señor, la necesitamos. Gracias, Jesús, esta noche. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén.